surgido en las divisiones inferiores de San Lorenzo, integrante de gloriosos planteles campeones en Boedo. Las atajadas de Jorge de Alessandro defendiendo a la Unión Deportiva Salamanca revolucionaron la Liga Española en los años 70, época laureada en 2019 tras recibir el premio Zamora como el mejor arquero de las temporadas 1974, 75 y 1976, 77. Y aunque poco se lo nombró en nuestro país, de Alessandro porta una condecoración única: ser el portero argentino de mejor nivel en la historia del fútbol español. Una entrevista a fondo, recorriendo su enorme trayectoria, se transforma en una extensa charla entre argentinos en Madrid, aprovechando el nivel de sus vivencias y su disposición para atajar todas las preguntas. ¿Cómo te puedo explicar lo que fue aquello? Bueno, ya puse estamos hablando con Jorge de Alessandro. Ahora sí. Bueno, aquello fue lo que hay que sentarse en la época. Esta era la España de franquista. Aquí había equipos buenos y los otros. Entonces, claro, aparece. Era la Porque no es lo mismo ganar un premio Zamora o salir segundo, que en su momento fue segundo, pero hoy merecido primero. Tener la valla menos vencida con el Salamanca que con el Barcelona o con el Real Madrid. Pues era un premio de lo grande, un premio para lo grande, creado para lo grande. No hay. Yo diría ahora, esto si llevando a la Argentina es como si asciende, no digo Tigre, porque ya Tigre tiene, es decir, que viene o Gimnasia y Grima de Jujuy y se encuentra que el arquero de Gimnasia y Grima de Jujuy lo es gana. El menos batido en 2 temporadas. Entonces nosotros aparecemos y éramos 23 jugadores, todos debutantes en la categoría. Imagínate tú el contexto en ese momento histórico, con una frase que te va a... Es decir, la derrota digna. La derrota digna, ¿sabes lo que era? Es decir, cuando viene íbamos a jugar de visitante y decía, por favor, que no nos metan 3. Si nos meten 3, jugamos de puta madre. Y yo decía con risa, digo, este está loco. Chicos, íbamos a salir al campo. Es la mentalidad argentina. Claro, campeón. Veníamos del 72 campeón, 68 yo estuve en los matadores, fuiste parte del equipo. Estuve ahí. Jugaste un partido. Exactamente, partido y medio. Sí, jugué con Atlanta y después el día de Platense. ¿No? Además con unos jugadores como Beira, Tucumán, Rendo, Beglio. Madre mía, el Lobo Fischer. Pedro González. Madre mía, en ese equipo estaba yo. El Sapo Villar, Gastego Rolls. El equipo era Villar, Calix Álvarez, Rolls, Rendo, Coco, Beglio, Rendo, y después ahí estaba Tojo, que era un jugador excepcional, Pedro González, el Bambino Beira, el Lobo Fischer, el Toti Beglio. Bueno, imagínate lo que los jugadores que te nombraron. No perdieron ningún partido. No, fuimos campeones invictos. Y yo tuve, y date cuenta, yo con 17 años jugar en ese equipo, y apenas atajé un penalti, que le atajé un penalti a Caboli. El día del 1-1 atajé un penalti, porque el gol fue en contra. El gol le pegó en la cabeza al Breccia y me hizo el gol. El gol de Platense. Eso no tenía. El gol de Platense fue, íbamos ganando 1-0 y empató. El tucumano se equivocó, fue un centro cerrado y la pelota pega en el travesaño, vuelve y le pega en la espalda y se va. Se lo atribuí, no sé si lo atribuí a Muglione, uno que jugaba en Platense, o se lo dan a los que yo vi, al tucumano. Bueno, aparte, no solo jugaste un partido medio, yo pensaba que no, pero sino que atajaste un penal. A Caboli, un rosarino. O sea que fuiste importante para mantener ese famoso invicto. Bueno. Es una anécdota. Pero me refiero que bueno, venías de un San Lorenzo donde solamente el ganar era lo fundamental y formado en esa categoría, ¿no? Entonces venías con esa mentalidad. Y bueno, te vuelvo a repetir, la derrota digna, qué frase. Qué importante fue, digo, vos que ahora lo viviste estando acá, lo que fue Menotti y Bilardo en el mundo, ¿no? Sí, ellos, bueno, marcaron una tendencia, pero yo creo que hay una cultura, hay muchas cosas muy importantes antes, porque a veces los argentinos nos hemos quedado en esa parte de la historia. Sí, no, antes tanto Toto Lorenzo. Por favor, Osvaldo Subeldía, Renato Cisarini. Yo soy de esa cultura también. Claro. Yo no puedo negar a esos maestros. Yo lo comentaba el otro día, estaba hablando. Bueno, vos lo tuviste al Toto Lorenzo. Sí, yo en la selección estaba hablando con un jugador internacional argentino y estaba, no recuerdo el nombre, perdóname, y estábamos hablando de lo que era Renato Cesarini. Cuando a mí me cogió en la cancha de River,
Con el Loco Gatti, porque el Loco Gatti jugaba en la seleccionada y yo jugaba en la juvenil, la preolímpica, y Renato Cesarini, el director de todas las categorías. Entonces en la cancha de River, que hacíamos siempre los miércoles un partido de entrenamiento, viene Renato y me pone a mí. Y Renato le gustaba hablar con los arqueros. Y me dice, mire, pibe, así, el arquero es como una bailarina. Digo, ¿cómo maestro? Maestro, sí, en punta de pie, planta y punta. Nunca usted esté de talón para entrar en acción. Eso significa estar atento siempre. Si usted está en planta y punta, va a actuar con la velocidad brutal. Si está de talón, ha perdido una décima de segundo, que es un siglo en el área. Y me quedó grabada a fuego. Y siempre yo estaba, desde esa edad, en planta y pie. Es decir, ya venía la jugada en movimiento y mi posición era con los tacos de... sí, se entiende. Aquí, pero con el talón levantado. Lo que era como si estuviera prácticamente en una acción de vigilia, que me iba a pasar algo trascendente. Entre la respiración, que estaba en apnea, y la planta y punta, yo iba a actuar con una velocidad de vértigo. No estaba nunca... Si la pelota estaba lejos, no. Pero y me quedó aquella frase de Renato Cesarini y tal. Y después tuve grandes maestros también. Lorenzo Tinella, que me marcó mi vida. Yo tenía una gran tendencia a engordar. San Lorenzo de... esa es la que te dice tu principal rival en la balanza. Claro. ¿Sabías esa frase? Sí. Entonces Juan Carlos Lorenzo, la primera vez que viene, es mi técnico y yo tenía un problema de kilos. Siempre estaba 99. Y aparte no eras arquero titular. No, eso es lo peor, claro. Yo estaba jugando mi destino. Es decir, yo en San Lorenzo siempre me jugué mi destino. Pero me refiero a eso. A la balanza. Entonces Lorenzo, en ese nido de monstruos, me pesa. Y me peso sería el máximo, 102. Y en el vestuario, yo pensaba siempre, estaba en 97, era muy grande. Claro, un 80 y pico. No, 1,92. Claro. Yo soy una persona con mucho kilaje, ¿no? Aparte era muy ágil con el kilaje que tenía, porque estaba muy bien entrenado. Entonces estaba, no sé si 100, sobre los 100 kilos. Y me dice, usted me mira así en el vestuario. Y yo un pibe de 17 años, 18 años. ¿Cómo bajo? Pero imagínese, un camión de la mudanza, está bajando un piano en la escalera, viene un centro, imagínese, tiene un piano en el hombro, ¿cómo va a saltar con un piano? Pero ¿cómo usted no tiene que salvar el partido y con un piano está jugando? Y yo, me mira Albrecht, me mira el Lobo Fischer, me mira el Bambino, todo descojonándose de risa, y yo llorando, y dije, esto no me pasa nunca más. Y fue la frase que yo comento como parte de mi cultura, que me obligó a saber que mi enemigo era la balanza. Es que yo estaba en peso, y evidentemente, estando en peso eran mis mejores partidos. Como yo cogía la racha, que me metía en 90, 91 kilos, era un fenómeno. No sé, bueno, no un fenómeno, pero estaba en mis mejores momentos. Vos llegaste acá porque hubo un amistoso en Roma. Exactamente. Que dirigía, el Lazio lo dirigía el Toto Lorenzo. Y vos ya estabas siendo titular ahí en esa mesa. Exactamente, porque Osvaldo Subeldía, pasó una anécdota. Osvaldo se hace cargo precisamente antes de esa gira. Entonces, Osvaldo, que para mí fue uno de los que me cambió la vida, porque tenía una gran debilidad el gran Osvaldo Subeldía. Le gustaba entrenar a los arqueros. Le gustaba entrenar, como otros no le dan bola, y entonces estábamos ahí, el negro Irusta y yo, y no sé qué otro chico. ¿Ya Batucci no estaba? No, todavía no. Entonces empezamos a entrenar, y cuando arrancamos, vamos a jugar un partido. Hice un partido aquella noche en Córdoba contra Talleres, no sé, jugaba Patire, el OJ Patire, Wellington. Impresionante. ¿La Rana Valencia no jugaba? No sé, un partido 0-0. Si sabe, lloviendo a mares encima de ese Taller que jugaba muy bien y te peloteaba. Un partido amistoso, ¿eh? ¿Sabe lo que traje ese día con el barro en Córdoba? Y era en el mes, era invierno. Era invierno porque era en el mes de junio, julio. Y veníamos para Europa. Y cuando termina el partido me dice Lorenzo, es un partido que necesitarán en la historia, necesitarán los archivos. Sí, claro, es amistoso, en Córdoba. En Córdoba, sí, si tira sale. Sí. Pero bueno. Y me dice Lorenzo, Osvaldo, me dice, pibe, me dice, che gordo. Che gordo te decía. Me dice, che gordo, vas a jugar conmigo. ¿Cómo? Que vas a jugar conmigo.
Y entonces, pum, a Europa. Y venimos a Europa, pam, pam, y me pone a jugar. Me pone a jugar y el Salamanca, que había recién ascendido, resulta que nosotros llegamos a Salamanca. Y no se puede ir a otro lado, tiene que estar entrenando como una semana en Salamanca. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Como los chicos del pueblo, la gente de Salamanca recién ascendida, iba todo el mundo, estaba en San Lorenzo, que lo veía por las películas, claro, y todo el mundo en el entrenamiento. Y yo la verdad que estaba como un tiro, con 20 años, 21 años, estaba como un tiro. Y querían un arquero. Y tenían, imagínate, todos los jugadores que se rifaban para venir a la liga de los dos extranjeros. Entonces dice el presidente, que a ver le debo mucho, y el entrenador, García Tray, dice, no, este me gusta, pero mira cómo está. Y voy al torneo y me sale un torneo de excepción. ¿Qué tipo de arquero eras vos? Yo estoy en la línea de Antonio Roma, de Carrizo. Después, es decir, como tú hablaste de Menotti y Bilardo, que son dos antagonistas, surgió la tendencia en Argentina, surgió la figura del portero clásico, el convencional, que era Antonio Roma, Carrizo, que se llama, te diría Santoro, ese tipo de arquero clásico, Mazurkiewicz en Uruguay, a ver si me entiendes, el Gato Andrada, es decir, esa es mi generación, mi cultura. Y después surge la figura del Loco Gatti, que el Loco Gatti, el Loco Gatti no es el pionero es Néstor Martínez Rea de Atlanta, y después aparece como un sucedáneo el Loco Gatti. Y después a través del Loco Gatti aparece Biasulto, inclusive el Pato Filiol, que es un mixto. El Pato Filiol está entre lo convencional y lo moderno. No sé, ¿y vos estás más entre lo en el clásico? En el clásico, el portero clásico. Es decir, el que más debajo de los tres palos. No, porque te demostraría caricaturas. No, porque yo vi que salías mucho. Mucho. Salías avanzado. Mucho. Tengo una caricatura ¿cómo se llama esto? De Forges. ¿Cómo se llama esto? Sí, ya sé lo que es. Sí, ya te entendí lo que es. Sí, es caricatura. Dice que sobresalta una característica en un partido y le pregunta uno en la grada a otro. Dice, ¿pero dónde está el arquero de Salamanca? Dice, no se preocupe, es aquel que está como número 2. Claro. Me escucha, y salió en toda la... ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. ¿Cómo? Sí, ya sé. Las pinturas que vienen con el cuadro de... Exactamente, broma, esa de broma. Sí. Tiene un nombre en periodismo. Sí, ahora... No lo recuerdo, bueno, en eso sí. Bueno, y entonces, porque yo era un avanzado, en ese momento yo era un avanzado, jugaba mucho afuera del área. Siempre jugaba afuera del área y anticipé quizás yo no era tan buen portero como mi capacidad intuitiva. Yo era un portero muy analítico. ¿Sabes? Como soy ahora, lo que me ves, soy muy analítico, el juego lo analizaba. Yo el partido antes de dormir, desde el jueves, lo había jugado 7 veces en la cama. Conocía cómo remataba uno, qué iba a hacer, cómo tiraban los centros, y eso que no tenía la información que hay ahora. Pero ese era mi gran secreto. Yo el partido ya lo llevaba al campo jugado. Si no, escúchame, si no soy bueno, si tenemos un equipo de mierda y somos los menos goleados, ¿cuál es el secreto? Estamos claros que lo que yo digo, 7 flacos, fue el menos goleado, el 75, con el Salamanca, era Ter Stegen y 4 más juntos, y claro. Escúchame, es lo mismo que ahora venga el Lorca, que es un poblado, y venga aquí y sea 2 años menos goleado, sería inexplicable. Sea el arquero de Central Córdoba en la Copa Argentina menos goleado. Exactamente, sería inexplicable. Bueno, tú sabes que me citó la selección española, ¿no? Claro. A mí me cita la selección española. Pero porque había jugado en el juvenil argentino, claro. La regla FIFA en ese momento. Hoy podía jugar. Pipita Ibai jugó en Francia, había podido jugar en Francia. Yo iba a debutar contra Irlanda del Norte. Me llaman tal cual. Y cuando mandan que era cubana, que en la época que España no había clasificado en la Eurocopa del 72, en la época jodida. Claro. Era un partido muy jodido con Irlanda, había que ganar tal cual. Y me llaman y tal cual. Y yo digo, sí, me llaman a Alberto Bosch, el secretario general, Ramírez, firmo para la autorización para que me seleccione, tal cual. Y cuando mandan la lista FIFA rebota. En el disco duro FIFA no, que soy internacional como argentino. Qué mala pata, ¿eh? ¿Me entiendes? Hoy sería tal cual. Bueno, pero bueno, te queda la satisfacción de eso de tal cual. Yo estaba en un momento aquí que el momento deportivo... Porque si nos ponemos a analizar, había buenos arqueros, pero el nivel mostrado y el nivel de los datos, vos podrías estar debajo de Filiol o Gatti o ahí, pero no de Valey y La Volpe, digo, para el campeonato, o Carnevali del 74. Exactamente, porque te cuento una cosa, que Daniel viene aquí y está jugando en Las Palmas
Y bueno, y pasó un poco. Aparte pasó una cosa, que en el año 75, cuando yo vine, que era de los pocos porteros argentinos, o el primero, no hablo de Madina Beitia ni de Rogelio Domínguez, es decir, en la nueva generación, porque esos son los porteros argentinos de ancestro, en la reapertura del libro de pases, cuando yo llego, sucede este fenómeno, y lo puedo decir con voz alta. Todos querían tener un arquero argentino en el equipo, porque cambió, es decir, eso a mí lo que más me ha jodido de la prensa argentina, de Gráfico y todo esto, que no me hayan reconocido, pero no por vanidad, sino por el premio a la voluntad y el esfuerzo, porque yo no quiero nada. Yo este premio ahora mañana se lo voy a regalar al ayuntamiento, yo no quiero en mi casa. ¿Qué va a ser? Pero es un reconocimiento pero sí que se hace justicia por un dato que digo, más vale tarde que nunca, y que es un mismo también en la trayectoria. Está claro. Merecido. Exactamente. Y para el salamantino, Sí. Salmantino se dice, ¿no? El Salmantino, sí, sí. Es como un trofeo para ellos, un equipo que no tiene trofeos, El galardón máximo de su historia. que su arquero 2 veces sea el premio Zamora. Que al fin y al cabo es su equipo, su entrenador, su gente, porque no solamente hay que personificarlo en mí, es decir, todo el entorno. Bueno, provocó esto. y yo iba a eso, y vos crees que te faltó reconocimiento en Argentina, ¿no? Total. No porque, es lo que decís vos, no es que lo pedís, pero que no... Así como la prensa ponía jugadores y otras cosas en esa época, Che, a vos ni se te pero observaba. era la prensa interna. Claro. Todo es que ahora la prensa, el negocio que es afuera. Ahora date cuenta que los mismos agentes se encargan de hacer la selección. ¿Cómo puede ser que el entrenador viva en Mallorca? ¿En qué cabeza cabe? Yo no estoy de acuerdo con eso. Es todo al revés. Entonces, si hubiera sido ahora no hubiera habido duda. Pero en aquel entonces el chauvinismo argentino a todo lo que fuera Europa era rechazado. Y aparte creo que también, volviendo a lo mismo, pero no ser reiterativo, pero te jugaba la mala pasada que te había sido con la intervención y con todo ese tema. Totalmente. Pero a mí lo que más... Pero nunca tuviste un coqueteo, un diálogo Menotti o, Jamás, o con... no, ni existió la posibilidad. Ni existía. No, ni existía. Aparte que, en fin, yo lo que más me molestó es que ese eslogan que surgió, ponga un portero argentino en su casa, en su portería, porque después de mí vino Carnevale, Santoro, Fenoy, Mazurkiewicz, es decir, todos los equipos tenían un portero argentino o uruguayo. Se puede decir que Jorge de Alessandro fue el que marcó la tendencia. Eso no tengo ninguna duda, porque aparte me lo han dicho después con el tiempo. No sé, eso, toda la Secretaría Técnica, gente ahora que peina canas, me ha dicho, no, escúchame, vosotros revolucionaste ese tema. Todo el mundo quería tener un arquero argentino, porque date cuenta el riesgo que significaba. Había 2 plazas nada más. No es como ahora que está lleno de franceses y Sí, tal. No, ahí había 2 y puntos. Bueno, ¿y te dolió el hecho de que no haber ni siquiera tenido un coqueteo con la selección o que ni mención? Sí, me dolió, sí. Sí, me dolió porque Sí, me dolió, no tengo otra palabra para decírtelo, ¿no? Sin rencor. No, sin rencor. A mí me hubiera gustado para la selección. Pero creías que tenías, que eras merecedor. Era merecedor, por lo menos para estar. ¿Y quién crees que en tu época era los mejores arqueros? Tanto a nivel internacional y a nivel argentino. A nivel argentino yo creo que estaba ahí, yo creo que Filiol ha sido un referente, medio no obvio, hay ninguna duda. Yo me acuerdo de su etapa que él empezaba en Quilmes, después toda su etapa cuando Carmelo Faraone lo sacó. Yo era muy amigo de Carmelo Faraone y me decía siempre, che, tengo un arquero en Quilmes que tapa. Digo, sí, Filiol se llama, muy bien. Y bueno, y me contaba, ¿no? Antes de verlo jugar y de proyectarse, así que tengo mucha información sobre él. ¿Filiol o Gatti? No, Filiol. Perdón. Tu elección. Yo creo que Filiol. Gatti es un producto excepcional, Gatti es algo cinematográfico. Yo a Gatti lo quiero tanto que no lo puedo juzgar. No sé si me entiende. Lo que sí él sabe que en Europa hubiera sufrido. En Europa todas esas excentricidades y todo eso no se lo hubiera permitido. Aparte en el momento que se podía cargar al portero en el área, el rebote era medio gol en Europa. Todo eso son todos los antídotos, todas las contraindicaciones que tiene en su prospecto de portero Gatti. Pero en tu época, ¿quiénes son los mejores en tu época? ¿Filiol uno? A mí había un portero que era mi ídolo, que se llamaba, bueno, aparte de Madeo Carrizo, ¿no? Bueno, Carrizo. Y el Tano Roma, que era un poco mi espejo, ¿no? Antonio, la manera hasta de vestir. Aquí hubo un gran arquero que se llamaba Conada,
mí me gustaba mucho. ¿Dónde atajaba? Luis Alconada, la Real Sociedad de San Sebastián, jugó siempre ahí. Un gran arquero, ganador, valiente, muy peligroso. A mí me gustaba jugar contra Kini, el que ya ha fallecido, un delantero español por antonomasia, el tipo de choque, o el tipo tanque, ¿no? Delantero de área tremendo, gran disparo con las dos piernas. Después estaba un gran cabeceador que era Carlos Santillana, también por excelencia. Me gustaba jugar contra Johan Cruyff, ese era peligroso, Johan era dañino. Bueno, ¿Y con Kempes? Con Mario teníamos batallas terribles. Aparte, un año perdieron en Salamanca 2-0 y descendieron. Que descendió el Valencia, aquel año estaba Mario. Sí, fue histórica la esa. Y sí, tengo grandes partidos. Con Mario tenía grandes partidos. Con manos tremendos con Mario. Me gustaba jugar con Mario. ¿Y te habrá vacunado alguna vez también? También, sí, no recuerdo ahora la cantidad, pero cuidado, ¿eh? No cuentes solo la ganadora, No, está claro, no, es que cuestión de tirar de estadística. Pero con Mario nos enfrentamos muchas veces, muchísimas veces. ¿Y te gustaba? Y aparte nos apreciamos un huevo, nos apreciamos muchísimo. En esa época, el Salamanca, con tus rendimientos, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Estuvo entre los primeros 8. 8, 9, 10, sí. Después había una mentalidad, porque siempre se lo reprochábamos nosotros al técnico. ¿Quién era el técnico, perdón? José Luis García Tray, un chico de Zaragoza, joven, que vino a Salamanca, que no era nadie, y de golpe y porrazo subió de tercera a segunda, de segunda a primera. Porque yo creo que ya ha habido dos cosas muy importantes. Teníamos un gran espíritu, la voluntad, que es aquel músculo que tenemos oculto. La voluntad es un músculo que todas las personas tienen oculta y que no se manifiesta en ningún momento. Pero es lo que mueve todo. Una persona con voluntad de levantarte, voluntad de hacer ejercicio, voluntad a conseguir, a estudiar, voluntad a trabajar, voluntad a ser mejor. ¿Qué cosas te acordás de esas que te hayan marcado, que te haya dicho? Ya me dijiste la de Lorenzo, la de la balanza, que la sabía. De un entrenador, o acá, cosas, algo que te marcó dentro de la evolución de tu carrera, porque vos tenías una carrera exitosa, pero ibas manteniendo el éxito, Sí. que es lo más difícil. Sí, aquí lo que me marcó fue la responsabilidad. Me encontré en un entorno donde se me entregó el equipo, en un momento entre comillas, a Reza y a mí se nos entregó toda la responsabilidad. Jamás hicimos una alineación, alguna consulta con García Tray tuvimos, alguna sugerencia, pero yo las evitaba. Pero yo no hay peor, esto sí que lo tiene que poner en el artículo. Dos cosas, te he hablado de la voluntad y te he hablado del corazón, los dos músculos que nos pasan. Uno es invisible y otro es visible para conseguir el éxito. No hay otros valores en la vida. Evidentemente, podríamos sacar ahora a un psicólogo 100 valores, pero para mí el valor invisible de la voluntad es fundamental, ese es el músculo invisible. Y el corazón es ese músculo visible que te transmite la energía. Después, en cuanto a esa transferencia, la responsabilidad que tuvimos, a mí me cargo de tanta fuerza, de tanta energía que la proyectábamos en el día a día, en el trabajo diario. Jamás, por favor, que me interprete que no quiero dar consejo a nadie. Yo no doy consejos. ¿Sabes cuál Eso es tu experiencia de vida. Sí, pero eso es lo que me gusta a mí. Lo único que vale, el ejemplo. Si tú coges la hoja de servicio, ya está. No falta un entrenamiento, el primero es llegar. Pero siempre. Bueno, a las pruebas, uno de los premios que se te van a dar mañana, una de las dos ligas, es porque no faltaste ni a un partido de toda la temporada. Bien. Y al otro faltaste Por a lesión. dos. Por lesión. Pues se me salió el lomo. Dos partidos. Sí. O sea, Pero te quiero decir fundamentalmente, por favor entiéndeme de esto, que el ejemplo es la clave de cualquier deportista. Porque los niños y todo el mundo está pendiente de tu gesto. Tú no puedes hablar con todo el mundo. Maradona no puede hablar. Cuando habla Maradona se destruye el mito, ¿no? Yo tengo al Maradona siempre de pantalón corto. Ese es el mío. Ese es mi Diego. el mejor de la historia. Yo lo quiero a Diego, te amo, Diego. Pero ese es el ejemplo y es la foto que yo tengo. Ninguna más. Yo vengo diciendo que en Argentina nos falta un intercambio con entrenadores españoles. El fútbol argentino tenemos un grave problema. Estamos absolutamente encerrados en conceptos antiguos. Hay que reflotar el fútbol argentino. Y hay que reflotarlo con intercambio de nuevos técnicos. Veo que a vos te gusta mucho. En Colombia, te gusta mucho la docencia. El fútbol hay que estudiar. El fútbol es una ciencia. Y permanentemente te digo una cosa para que entiendas. Tengo
apetito de hipopótamo y esfínter de pajarito. ¿Qué significa esto? Que todavía tenés la... Hay que comer. Y después, cuidado, Todavía hay tenés que, ganas de oler guardar, aceite. hay que guardar todo porque no hay que desechar nada. Porque aquel conocimiento que tú tienes puede ser aplicable en una situación de emergencia. El fútbol no es ni moderno ni viejo. La evolución no consiste en eso. La evolución del fútbol consiste en el mensaje. El juego no ha evolucionado. Han evolucionado 3 reglas que han modificado el juego. La del portero, la del fuera de juego posicional y fundamentalmente el nuevo reglamento con la salida de balón del área. Es decir, 3 conceptos, pero todos van dirigidos a la estructura de la presión, factor que antes no existía. Es decir, en la época mía la fricción no existía. ¿Qué quiero decir con las 3 reglas? El portero no puede tocar la pelota con la mano, evidentemente. ¿Qué fomentó? La presión, que cuando de un pase retardado se puede ir a adelantar la línea. Antes el portero la cogía con la mano, botaba y la metía en el cuarto anfiteatro. Ya podías hacer presión, estamos hablando de otra cosa. Te metía la pelota en la primera línea. Entonces, ¿quién iba a presionar? Y un central de medio campo hacía así, pum, y se la metía al arquero, le agarraba y le pegaba. Es decir, no existía ese concepto del juego tal. Segundo tema, el fuera de juego posicional. Tú fíjate que el mejor equipo que yo tengo en mi cabeza, yo vi jugar 2 grandes equipos en mi vida. He visto, o 3, el Santos de Pelé, que es mi referente, ya no te hablo de San Lorenzo Matadores, pero bueno, que está en ese contexto, que aquello fue una cosa, el 68 fue una cosa impresionante, y el Milan de Arrigo Sacchi. Pero claro, el Milan de Arrigo Sacchi trabajaba con el fuera de juego en juego real. No en el actual. En el juego de juego, entonces Franco Baresi marcaba la línea adelantada. Pero ¿qué pasa? Que hoy día no existe, es imposible. Había que pegarle a Franco Baresi un revólver. ¿Por qué? Porque uno cae en fuera de juego y te aparece uno de segunda línea y ya no fuera de juego. Lo que antiguamente marcaba Baresi sobre la referencia, que era un tío que estaba aquí, lo dejaban en fuera de juego y levantaba en línea la bandera. Hoy día, ese está en fuera de juego, pero te arranca uno y ese movimiento, fíjate en la evolución, te estoy explicando dónde cambió el fútbol. Lo demás es mentira, el que te hable de otra cosa miente. ¿Me estás entendiendo? Sí, te estoy entendiendo. Y ya no te hablo de balón parado, es decir, el fuera de juego posicional, que es otro elemento consultancial, lo dejamos en la estrategia. Pero fundamentalmente en juego real Y el tercero es la presión total sobre la ventaja que tiene el bando infractor. Tú sabes ahora la ventaja que tiene el defensa. Porque si el equipo contrario me quiere hacer presión y yo tengo un toque corto dentro del área con 1000 metros cuadrados donde yo no tengo posición, es decir, yo le toco la pelota, yo soy Ter Stegen y le toco la pelota a Piqué, pero no me pueden entrar. Una vez que yo recibo la pelota me pueden entrar, pero en ese interín yo tengo 3-4 segundos para poder decidir si toco, la pongo plana o lo que sea. Pero si yo tengo el equipo adelantado puedo romper como Ter Stegen hizo el otro día contra el Mallorca o hizo Ter Stegen contra el Getafe, que meten una pelota plana solo frente al portero y se la pasan por encima. No sé si me estás entendiendo. Es decir, van a presionar y Ter Stegen te hace cortada y te la mete en la primera línea. Es decir, estos 3 elementos han cambiado el ritmo, la velocidad y la intención en aquel. ¿Sabes cuál es el auténtico secreto? Lo que tú hagas, perfecto. Perfecto. En el fútbol aquel que me dice ha inventado, pero ha inventado en referencia a qué. Cuando alguien inventa es porque ha visto algo que no le gusta. Me explico, porque el fútbol se basó en un error. Se basó en un error, en algo que le ha visto y que no le gusta. Vamos a dejarlo ahí, que no le gusta, no hablemos ya de error. Entonces la creatividad nace precisamente por la inquietud que tenemos en modificar algo que hemos visto para hacerlo mejor. Cuando dicen, la gente no sabe lo que dice, cuando dice el fútbol está todo inventado, indirectamente está diciendo la raíz de lo que yo te estoy diciendo, pero no lo explica como yo te lo estoy explicando. Está todo inventado, sí, ¿y qué? Pero todo se puede mejorar. Que exactamente todo se puede crear. Entonces el fútbol, cuidado lo que te digo, es la única ciencia que se trabaja como la medicina forense y con nombres propios. Cuando se habla de fútbol, un tema que la gente huye, es hablar con nombres propios. Hay que hablar con nombres propios. Porque no es lo mismo el lateral izquierdo del Madrid, a los 3 ejemplos que te he dicho, son 3. Sí, son 3 jugadores completamente distintos. Entonces hoy no podemos hablar, coger un micrófono. De hecho, hoy juega el Militao, que nunca en su vida jugó de lateral izquierdo. Pero no podemos decir, fundamentalmente decir, no, el lateral izquierdo del Madrid, no, Marcelo o fulano.
Sí, te explicás perfectamente, sí, yo entiendo lo que decís. Entonces es muy importante, no es lo mismo que juegue Higuaín que juegue Lautaro. No tiene sentido. ¿Y como entrenador, cómo...? Bueno, de entrenador comencé en el fútbol base, tenía unas grandes inquietudes, siempre basado, tenía mi prototipo de juego, mis estilos de entrenadores, tengo una gran riqueza, he tenido grandes entrenadores, Subeldía, Juan Carlos Lorenzo, Renato Cesarini, el de la manta corta, Adeldo de Panda. El de los matadores. Todo el mundo lo de la manta corta, de la cual y yo estaba, eso lo dijo en San Lorenzo, y yo era el arquero de San Lorenzo. Se lo dijo a Platense en la cancha, eso lo puedes comentar, en el partido, en la fecha 2, en la cancha de San Lorenzo, se lo dijo a Vittorio Nicolás Coco. Estaba teniendo un conflicto. ¿Quién a quién? A ver, para que lo digas bien. Se lo dijo Tim a Coco. Y estaba en la mesa porque Tim tenía una de sus... Tim era un genio en el descanso. Yo no he visto un tío en el descanso como Tim. Estamos hablando del entrenador de los matadores. Yo ahora me da risa porque ahora están todos con ordenadores, con cables, tal cual. Salen del segundo tiempo y todavía lo hacen peor del que el primero. Todos. Entonces Tim, que no tenía ni ordenador, que fumaba en el banquillo, abría una pizarra en la mesa de camilla. ¡Vao! Todo aquí. Y Tim cogía su pizarra con unos imanes y tal cual. Entonces tenía un problema que estaba Coco sin sitio. Le dice, Coco, nos está rompiendo el equipo. O nos tapamos la cabeza o nos tapamos los pies. Si usted decide que vamos a ir para arriba, atacamos. Y el equipo va atrás de usted. Si usted se quiere cerrar, tal cual, no se quede a mitad de agua porque si no nos ahogamos aquí. Y esa la dijo, y esa frase... Un cerebro. Genio, el mejor. Pero bueno, en el entretiempo te digo una cosa. El Tim entrenaba... ¿Qué pasó en ese partido? Pará. Sí, 1-1 fue el día del 1-1. Porque vos jugaste, aparte de acordar. No, pero yo le escucho esa frase y la gente no la sabe, ni lo dice, pero no sabe por qué. A ver, repetila. El fútbol es como una manta corta. O nos tapamos la cabeza, o nos tapamos los pies. Hay que decidir, político. Muy apropiada aparte. Una genialidad es apropiada para todo. Yo estuve en ese sitio, la viví, la escuché. No sé si... entonces, imagínate tú la riqueza que yo tuve de información. Entonces, me gusta mucho la parte creativa, entonces comencé en el fútbol base. Comencé con niños, en la parte formativa. Vi que los chicos de Santa Marta, que te quieren mucho, que vos... Sí, no, aparte de ahí soy director de... Que sos director. Actualmente sí. Y lo vas a ver... Experimento todo. Ahí es donde hemos hecho los grandes experimentos. Y lo que te puedo decir es una cosa. Cuando tú trabajas una idea futbolística, la plasmas con chicos que salen de 11 años y lo vas plasmando, es realizable. Todo lo que no se realiza es porque no se entrena. Tengo clarísimo. Y lo tengo clarísimo porque hemos experimentado con ello. Y creo que lo que te estoy diciendo es una palabra de autoridad. Porque si no lo hubiera conseguido y no lo hubiera visto y no lo hubiéramos testado, y te estoy hablando donde el talento no es el denominador común. Yo digo, si nosotros con el Santa Marta somos capaces de proyectarnos, o yo en la experiencia que llevo haciendo los 6 años, lo he podido transferir a la realidad, a ser cabecera de Castilla y León en las competiciones, con un sitio que tiene 10.000 habitantes y no tenemos casi niños, tenemos que ser milagrosos lo que hacemos, imagínate tú donde prolifera el talento, esa transferencia de lo que pretendemos, ese traslado de la táctica al talento, esa unión, ¿no? Pero bueno, sin ideas no hay acción posible, y sin acción las ideas permanecen muertas, pero hay que tener ideas. Un estilo de juego, fíjate tú, una filosofía para un estilo de juego. Puse en orden mis ideas. Es decir, reedité mi libro. Yo todo tengo todo por ordenador, pero todos los... Esto me estás hablando de un proceso siendo entrenador y yendo a radio y volviendo, y un día dijiste limpio ideas. Limpio ideas. Cuando vine del último libro que dirigí, que fue el Huesca, venía tan quemado y tan rico, tan fuerte en mí mismo, que digo, yo tengo que hacer algo diferente. Y empecé, y hicimos 6 años o 7 que hace que no dirijo, creé este método. Y cogimos este banco de pruebas con chicos, y empecé con chicos. El método de agarrar. Cómo es la transferencia, el trayecto del juego formativo, cómo es el trasvase al fútbol 11 y cómo es la metodología con repertorio de movimientos, etcétera. Pero pues yo cuando fui a hacer esto, mi inquietud no era ni ganar dinero ni nada, era si se podía hacer. Sacarte la duda, la espina. Claro.
¿Me estás entendiendo? Sí, sí. Si se podía hacer con el hijo de la panadera y no el que me traen de Brasil, que ya lo vieron que le pega la pelota con efecto No, banana. porque vos viste una ciudad donde vive el hijo de panadera y tiene... La señora que hace la limpieza o el hijo de un tal, o el hijo del Ya alcalde. teníamos, pero sí. ¿Me has entendido? Entonces, ¿es posible hacerlo esto? Sí es posible. Sí es posible, porque lo he hecho. Y nuestros equipos hemos llegado a la final. Y ahora ese es, digamos, es tu motor de... No. Yo a partir no es ningún motor. A partir de ahora yo ya prácticamente lo estoy abandonando. Pero es como tu manera de, ¿cómo decir?, de agradecimiento del fútbol, de lo que dejas, como decir, no pude plasmarlo como entrenador, pero pude... No sé si no se puede plasmar, porque por ahí... No, pero dijiste, todos los conocimientos, Totalmente. pero ahora lo puedo plasmar en algo por ahí que es más importante, en esta metodología. Está claro. Y en mi metodología, que está en contraposición de la periodicidad de Mourinho, que está en consonancia con el sistema de Guardiola, y yo tengo mi método. Pero mi método no es que está alejado de ellos, está testado en otros conceptos. Me explico, que también son útiles, porque en el fútbol no hay una verdad absoluta. No. Todo es Está valorable. bien. Bueno, y para cerrar, me quedó cómo fue haberte roto el riñón y después volver a jugar. Bueno, sí, eso fue... Porque eso no es moco de pavo. Y voy yo... Eso tiene que ver con tu carácter y con el argentino y con el... A mí cuando me rompen el riñón, yo estoy casi me muero. Y totalmente involuntario. Bueno, no lo sé. Era el otro fútbol. ¿Te acuerdas del otro fútbol? Sí. El otro fútbol. Intimidatorio, el Bilbao. Iba ganando el Salamanca en Bilbao, imagínate esto. Era mojarle la oreja, era como ir a... Encima Bilbao, País Vasco. Sí, a ver si son me... complicados los vascos. Y en aquella época, ¿San Mamés? ¿Estamos hablando de San Mamés? Sí. Entendí todo. Peligrosísimo. Ellos querían sacar su pecho. Bueno, en fin. Y entonces se produce esto y tal. Yo vuelvo en el autobús, orino sangre y me llevan de urgencia, casi me muero, transfusiones, tal cual. Aquello fue una cosa absolutamente una odisea, aquel episodio. Pero yo siempre pensé en volver. Tuve la posibilidad de que me hicieran homenajes de distinta índole. Pensando que no volvía, la gente pensando que no volvía. La selección española por un lado, Real Madrid, el Bilbao, se ofreció el campeón de la Recopa, que era el Ferencváros. No sé cuántas invitaciones tuve de gente, equipos que se ofrecían para jugar gratuitamente por lo mío, fue un hecho. Que como si date cuenta que yo ya tenía, fue en el 78, yo ya tenía nivel de figura. Sí. Imagínate tú que era... En la época, si en el 77 vas a recibir el premio del 77, esto fue el 78. Nivel máximo de rendimiento, ¿no? Es decir, esto como si le pasara esto a Ter Stegen o otro de... 29 años. O a Oblak, ¿no? 29, 30 años. Sí, más o menos. Y yo no acepto, aparte con un tema que reglamentariamente yo no tengo invalidez, porque las leyes, el jugador de fútbol no estaba en la seguridad social. Entonces yo no vi mi mujer, yo no pude acceder a la seguridad social que me permitía tener una invalidez total para el resto de mi vida. Sin embargo, tenía que cobrar una pensión que lo daba la mutualidad, que era de aquel entonces de 500.000 pesetas. Imagínate tú, yo ganaba 10 millones y me querían dar 500.000 pesetas para arreglar aquel tema. Fue una cosa increíble. Entonces, afortunadamente, por el presidente de la federación, que era Pablo Porta, que había tenido un problema renal, fue el que me favoreció la posibilidad de que visitara a los dos mejores especialistas del mundo, que ya comenzaban el trasplante, que eran el profesor Gilles Vernet y el profesor Puigvert, que había operado inclusive al general Perón, a Juan Domingo Perón. Exactamente, lo había operado el riñón tal cual con hinchadas. Y entonces me autorizaron para poder jugar. Es decir, que el riesgo lo compartían con un riñón solo que podía jugar, una cosa impensable en la época. Entonces asumí el rol y volví con toda contra natura y volvía, no te imaginas, me habían abierto así, me caía con los abdominales, lo que fueron los 4 meses que estuve para recuperarme, iba a sesiones de mañana y tarde. Fue muy complicado. Terrible. Cuando hablo de voluntad, eso sí es voluntad. Porque me habían abierto a lo ancho, entonces los músculos, en vez de abrírmelo así, secármelo, me abrieron a lo ancho, entonces yo tengo una cicatriz y entonces me rompí como una bisagra. Entonces, para empezar otra vez, porque la columna vertebral de un portero es la barriga, los abdominales. Ahí está todo el bloque para las piernas, para la parte de arriba y para de abajo. Los abdominales es el músculo más importante. Y los lumbares. La fuerza constante. Claro. Entonces tuve que recuperar toda esa zona, otra vez 0 km, ¿no?
¿Y la pudiste recuperar? Y la recuperé, sí, a nivel de juego, sí, estoy contento porque prácticamente la recuperé y jugué bien. Sí, Jugué jugaste bien. 4 años más. Sí, 4, sí, Cuatro, y sí. pude seguir. Después, porque te volviste otra lesión y ahí ya... Sí, pero ahí fue por comodidad. Yo tenía negocios, tenía otra vida, quería empezar a entrenar. El Salamanca, ahí hubo un episodio un poco turbio que me pudo renovar y no me renovó, porque vino un entrenador que era Felipe Mesones, que en paz descanse, que me dijo que ya lo había tenido. Jorge, el proyecto va por ti. Y de golpe y corazón me abandonó en el proyecto. Una cosa, suplente. sí, una cosa rara. Pero bueno, respeto absoluto a esa decisión, y a mí me salieron para ir a jugar en el Beveren, que era de Jean-Marie Paf, que lo había transferido al Bayern de Múnich. Paf, el portero, Sí, ¿recuerdas? sí, Paf. Y después me habían llamado para jugar en Portugal. Pero en Portugal era un equipo que no tenía garantías. No sé si la victoria de Málaga. ¿Y preferiste quedarte en Y ya me Salamanca? quedé. ¿Negocio? ¿Empezaste negocio? Tenía negocio, todo. ¿Negocio de qué? De tienda de deporte, en aquella época era muy rentable. Entonces ya me quedé con eso, cambio y seguí, y ya me metí para estudiar de entrenador y empecé otra versión de mi vida. Pero sí pude seguir jugando algunos años más, ¿eh? Te lo digo que sí, estaba muy bien físicamente, muy bien entrenado. Estaba preocupado, tenía 34, 35 años, podía haber jugado 2, 3 años más seguro. Sí, porque además el arquero, el portero, tiene hasta los 39, 40. Y si estás bien entrenado. Y vos siempre, Sí. tu físico. Pero fue un episodio importante. Incluso con lo del episodio, Diego, pudiste Sí. sobrepasarlo. Sí, hubo una gran... El episodio tiene varios lectores. El efecto espejo a una sociedad que un enfermo de riñón era una persona absolutamente descartada, se reinsertó a la sociedad y a la parte deportiva activa y profesional. La reinserción a un enfermo. Eso para mí fue fundamental. Y después, por otro lado, el hecho que pudiera competir con garantías y deportivamente con garantías. Y tercero, que no me doblegué a la parte económica, porque seguí jugando con el mismo contrato. Y además nunca, por lo que me contaste, también el secreto de la voluntad de todo es que nunca te sentiste en inferioridad de condiciones por ese detalle. No, para nada. Te concentraste ahora, más en superarlo. ahora sí tuviera que hacer un reproche a mí mismo, como está la sociedad, te digo, fue no haber aceptado todas las partes económicas y todos los partidos de homenaje, porque en aquel entonces Y después hacías los homenajes y después volvías. que hubo algunos que lo hicieron. Y no quiero darte nombres, después fuera del micrófono te los doy, para que te los guardes y tal cual, porque fue una época también que algunos con otro tipo de causas volvieron, que no volvieron, hicieron homenaje, que sí, que no, homenaje, volvieron, homenaje y volvieron. Pero bueno, prefiero... Bueno, lo último, ¿qué es el fútbol en tu vida? Ya desde que hablamos 2 horas. El fútbol ha sido todo, prácticamente desde que nací me crié en ese entorno, ¿no? El fútbol ha sido... bueno, una manera de vivir, de sentir, de no interpreto la vida desde otra perspectiva, ¿no? Un arte, un cúmulo de valores, todo, la amistad, el amor, todo está englobado en una pelota, ¿no? ¿Y tu familia? Y mi familia ha girado alrededor de ello. Me han interpretado, si no, no me voy a